Pero lo que ocurrió aquella tarde de abril de 2019, en un pequeño poblado del interior de Nuevo México, Estados Unidos, cambiaría no solo la vida de una mujer jubilada llamada Teresa Aguilar, sino también el rumbo silencioso de una comunidad entera. Todo empezó con algo simple, una limpieza en el patio trasero de la casa que había heredado de su hermana mayor. Nada fuera de lo común. Un terreno seco, cubierto por tierra endurecida, raíces viejas y una sensación constante de que el viento arrastraba historias antiguas. Sin embargo, mientras removía un montón de piedras, el rastrillo golpeó algo duro. No era una roca, no era madera, era una esquina de papel endurecido, como si el tiempo lo hubiera petrificado. Teresa, cansada y con la curiosidad propia de alguien que ha vivido demasiado, se agachó, apartó la tierra y tiró con cuidado. Aquello no era solo un papel, era una fotografía enterrada, quemada por los bordes, humedecida y todavía inquietantemente nítida. Cuando la limpió con los dedos, sintió como el corazón le dio un vuelco, porque en esa foto había un hombre que ella juraría haber visto antes. Un hombre de mirada profunda, fija, penetrante. Una mirada que no parecía captada por la cámara, sino dirigida a ella, como si hubiese estado esperando precisamente ese momento para reencontrarse. Y lo peor no fue eso. Lo pior foi perceber algo que não devia acontecer. Aquele homem não era desconhecido para a família Aguilar. Era alguém que, segundo todas as lembranças, teria desaparecido antes mesmo de Teresa nascer. E, sin embargo, ali estava, mirándola desde debaixo de la tierra. Lo que ocurrió aquella mañana de febrero de 2020, en un pequeño vecindario del interior de Nuevo México, cambió para siempre la vida de Elvira Morales, una mujer jubilada que solo buscaba paz después de una vida marcada por pérdidas, silencios y heridas que el tiempo nunca consiguió cerrar por completo. Elvira llevaba más de una década intentando reconstruirse tras la desaparición de su único hijo, Julián, un joven de espíritu noble que un día salió de casa prometiendo volver y jamás regresó. Durante años, ella se obligó a creer que el destino lo había llevado por caminos lejanos, que tal vez había formado una nueva vida en otra ciudad, pero en el fondo, cada noche, mientras apagaba la luz de su habitación, el mismo pensamiento la asfixiaba como un nudo en el pecho. Algo le pasó, y nadie quiso decirme la verdad. Aún así, Elvira continuaba sus días en silencio, hasta aquella mañana, porque fue precisamente ese día, mientras barría el patio de tierra roja detrás de su vieja casa, que sucedió algo inesperado, algo que no debería estar allí, algo que no pertenecía a ese lugar. Entre el polvo, el viento y el débil sol de la mañana, un trozo de papel carbonizado voló y cayó a sus pies, como si lo hubieran traído manos invisibles. Al principio pensó que era basura arrastrada por el viento, pero cuando se agachó a recogerlo, casi se le detiene el corazón. No era solo un trozo de papel, era una fotografía parcialmente quemada. Y en el centro, a pesar de las marcas oscuras, a pesar de los bordes destruidos por el fuego, aún se podía ver el rostro de un joven, el rostro de Julián. Desde ese momento, Elvira supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El sol de la mañana todavía no alcanzaba a calentar las calles de San Miguel de la Peña, un pueblo del interior de Guanajuato, cuando Rosa Martínez salió de su casa con la calma rota por un rumor. Tenía 70 años, manos curtidas por la vida y una rutina hecha de pequeños gestos. Ir al mercado, mirar la ventana por la tarde y cada sábado barrer la entrada hasta dejarla tan limpia como si quisiera borrar el tiempo. Pero desde hacía 15 años, entre esos gestos, había otro que no cambiaba. La espera por una explicación. Su hijo Julián había desaparecido siendo joven, y el hueco que dejó era un silencio que Rosa aprendió a sostener con la mirada. Aquella mañana, mientras andaba los pocos pasos que separaban su puerta de la casa de la vecina doña Carmen, el pueblo murmuraba en voz baja. Unos meses atrás, doña Carmen había heredado la casa del lado y empezaba a ordenar trastos viejos
que nadie había tocado por décadas. Algunos decían que la casa guardaba objetos que pertenecieron a familias que emigraron, otros que dentro había cartas y fotografías que debían quedarse donde estaban. Pero aquella vez, la voz que se coló en el aire tenía otra textura. Alguien había encontrado algo que huele a verdad. Rosa tocó la puerta con lanudillos. La madera crujió. Doña Carmen, con su pañuelo atado a la cabeza, la recibió con la cara colorada por el quehacer. Sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y culpa cuando vio a Rosa. «Rosa, mi niña, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en la voz. «Me han dicho que encontraste algo en la vieja buhardilla», respondió Rosa sin rodeos. «Si es cierto, prefiero verlo contigo. ¿Puedo entrar?». Doña Carmen vaciló un instante, luego asintió y la guió hacia la escalera que subía a la buhardilla. El aire dentro de la casa olía a polvo, a madera guardada y a jabón viejo. Subieron con cuidado entre cajas amontonadas, mantas apiladas y muebles cubiertos por sábanas. Al fondo, una pequeña ventana dejaba pasar una franja de luz que cortaba el polvo en motas doradas. «No creí que fuera de interés para nadie», dijo Carmen. «Son cosas viejas, recuerdos que no sé qué hacer con ellos». Rosa no respondió. Sabía que cuando algo de verdad emerge, nadie dice, «Esto lo encontré yo», sin sentir que lo expone. Había en el rostro de la vecina una culpa que no pertenecía al polvo. Doña Carmen señaló con la barbilla un montón de cajas. Rosa se acercó, apartó una manta con las manos temblorosas y encontró, en la parte superior, un pequeño paquete envuelto en papel aceitado. La envoltura estaba chamuscada en un borde. La huella del fuego había hecho su trabajo con delicadeza cruel. Con dedos que recordaban otros tiempos, Rosa desató la cuerda. Dentro, protegido por un trozo de tela, había una fotografía. La sostuvo con cuidado como quien no quiere romper una memoria. La imagen, en blanco y negro, tenía el borde ennegrecido por la combustión. Su ojo entrenado, ese que aún guardaba la imagen de su hijo desde niño, reconoció la inclinación de la oreja, la línea del pómulo. Era Julián, o al menos lo había sido alguna vez. Un grito sin palabras se ahogó en la garganta de Rosa. Doña Carmen se llevó las manos a la boca, sombría. «La encontré detrás de un baúl», murmuró Carmen. Estaba escondida, como si alguien hubiera querido que no se viera. Pensé en tirarla, pero algo me dijo que no. Rosa acercó la fotografía a la luz. La parte central estaba intensamente quemada, los bordes ennegrecidos y curvados. Sin embargo, la cara del joven aún era legible en gran parte. La imagen tenía una nota. En el reverso, apenas visible por el daño, alguien había escrito con tinta corrida una palabra. Rosa inclinó la foto despacio, con la respiración contenida, y a través del quemado leyó lo que quedaba: muelle. Debajo, un número borroso que podía ser una fecha o una coordenada. La ausencia de letras completas hacía que la palabra se clavara más. Muelle. Ese lugar limitado y exacto que conecta la tierra con la incertidumbre. El tiempo se hizo estrecho en el cuarto. Rosa tuvo que sentarse. Las rodillas le fallaron y por un momento la vejez la hizo frágil. Doña Carmen, con la mirada baja, dejó escapar una frase que pareció atravesarla. «No sé de dónde salió. Anoche mismo alguien estuvo aquí, te lo juro. Se fue antes del amanecer. Me desperté con pasos en la calle». Rosa cerró los ojos. La memoria de Julián la arrastró a otras noches. Un camión que se fue sin despedida, un joven que prometía volver, la espera de una madre que no entiende. Ahora, la palabra muelle encendida con carbón y tinta era una llave de fuego. ¿Alguien más lo vio?, preguntó ella, ya recogiendo fuerzas. «Solo yo», respondió Carmen. «Y pensé en avisarte luego, pero no quería molestarte. No pensé que fuera tu hijo». Rosa respiró. Las piezas se amontonaban. La foto en la casa de la vecina, las marcas de fuego, la presencia de alguien que había hurgado en los baúles. Había algo más. Una huella de ceniza en la esquina de la manta, como si la fotografía hubiera sido quemada
y luego guardada con prisa. Eso significaba intencionalidad, no accidente. ¿Qué haremos?, murmuró doña Carmen. Rosa la miró con una calma que no debía poseer. Se levantó, ajustó su rebozo y dijo: «Voy a preguntar, y si hay que ir al muelle, iremos. Aún puedo caminar, y no lo haré sola». Salieron de la casa juntas. En la calle, la gente circulaba con la mirada baja. En un pueblo pequeño, los pasos se sienten. Rosa parecía menor a los ojos de quien la conocía. Su rostro se transformó con la determinación que trae el amor que no muere. Antes de bajar por la escalinata, Carmen le confió en voz queda: «Hay rumores, Rosa. Gente nueva que viene y va. Un par de hombres en un camión azul han estado preguntando por cargas y barcos, pero no me atreví a decir nada». La palabra hombres quedó en el aire como una amenaza. Rosa comprendió que el agua y el misterio tendrían rostros humanos, pero no todos los rostros pertenecen a la misma cara. A veces, el miedo se disfraza de silencio. La primera parada fue en la plaza. Rosa, con la fotografía protegida en su bolso, habló con don Ernesto, el hombre que vendía tabaco y novelas por las tardes. Él conocía el pueblo como se conoce la orilla de un río, y tenía una memoria de cuerdas y nombres. Al ver la foto, su rostro se contrajo. «¡Carajo!», exclamó. «Es Julián, sin duda. Lo vi por acullá, con gente rara, hace unos años. Se le veía bien al principio, pero se fue apagando». «¿Con quién?», preguntó Rosa, agarrando las manos del vendedor. Ernesto vaciló. Luego sopló el aliento como si apartara el frío. «Gente de paso, gente de puerto. Traen cajones, camiones, y a veces dejan huellas que no se limpian con tiempo. Dicen que en otras partes pagan bien por trabajos sucios. No quería decírtelo». La conversación no regaló certezas, pero abrió caminos. Rosa sintió la costura de la fotografía en su mano, la palabra muelle como un faro. Hizo entonces algo que no solía. Fue hasta el archivo municipal. Roberto, el archivista, guardaba recibos viejos, licencias de embarcaciones y nombres escritos con la caligrafía apurada de otras épocas. Allí, entre papeles polvorientos y listas, Rosa buscó cualquier referencia a Julián. Encontró un acta. Salida de embarcación no registrada. 2003. Tripulación temporal. Un nombre, casi borrado. Álvarez. «Álvarez», repitió Rosa en voz alta. «Ese nombre suena en mi cabeza como un eco». Roberto la miró con compasión y dijo: «Hay muchos Álvarez. Es apellido común, pero en los últimos años ha aparecido en listas de embarcaciones que pasan por rutas extrañas. Si tienes la foto, quizás haya quien la reconozca». Salió del archivo con una mezcla de rabia y esperanza. En la puerta del ayuntamiento, vio a María, la tabernera, que secaba vasos con la mirada inquieta. Ella le ofreció el dato que faltaba, un nombre que había aparecido en la libreta de gastos de la casa de la vecina: Elías, un tipo que, según el rumor, había sido visto con mochilas, con cajas y con prisas. La tarde se hizo más densa. Rosa regresó a casa con la fotografía pegada al pecho como una llave caliente. Esa noche, a la hora en que el pueblo se confunde con la penumbra, no pudo dormir. Recorrió en su memoria la última vez que vio a Julián, las promesas sin cumplirse, la angustia de una madre que se niega a aceptar la desaparición como palabra final. Pidió a doña Carmen que cerrara las ventanas y no hablara a nadie. Guardó la fotografía en un cajón bajo el plato de la estufa, envuelta en un paño. Luego, tomó una decisión que olía a riesgo y verdad. Al amanecer, iría al muelle cercano, el único del pueblo que solía recibir lanchas y de vez en cuando barcos pequeños que traían cargas de paso. Si Julián había estado en rutas, era allí donde la tierra y el mar se comunicaban en secreto. Mientras la luna se iba escondiendo detrás de las nubes, Rosa posó la mano sobre la mesa y juró en voz baja: «Si alguien sabe algo de ti, hijo mío, mamá te va a buscar». No era promesa vacía, era una certeza que hervía debajo de los huesos. Y así, con la fotografía chamuscada y la palabra muelle ardiendo en su memoria, Rosa cayó en un sueño corto y lleno de imágenes. La sombra de un barco, un camión azul, manos que escondían objetos. En el corazón del pueblo, algo comenzó a moverse.
Una historia que no iba a quedarse enterrada. Rosa Martínez pasó el resto de aquella tarde sentada frente a la mesa de roble desgastado de su cocina. El sol, que entraba por la ventana pequeña sobre el fregadero, dejaba un rastro anaranjado sobre el azulejo y hacía brillar los bordes quemados de la fotografía que había encontrado en el jardín. Cada vez que la miraba, su pecho se apretaba un poco más. La imagen mostraba a su hijo, Diego, tal como lo recordaba a sus 22 años. Sonrisa amplia, mirada transparente, cabello desordenado por el viento de la sierra. Esa misma fotografía había estado enmarcada en su sala durante años, hasta que Diego desapareció. Rosa la guardó, incapaz de verla sin sentir que se rompía por dentro. Pero aquella versión de la foto, la quemada, la que había encontrado bajo tierra, tenía algo que la original no tenía, una sombra detrás de él. Una figura borrosa, casi humana, pero demasiado alta, demasiado estrecha, demasiado errada. Rosa acarició los bordes chamuscados con el dedo índice. No podía ser coincidencia, no podía ser casualidad. Nadie más sabía que esa fotografía existía. Solo ella, solo Diego. Y sin embargo, ahí estaba, enterrada en el jardín de su vecina, justo donde nunca debería haber estado. Rosa respiró hondo y se puso de pie. No podía quedarse quieta, no ahora. No con una pista tan clara o tan peligrosa en sus manos. Agarró un chal ligero, se calzó las sandalias y salió por la puerta trasera que daba al pasillo de tierra entre su casa y la de doña Elvira, su vecina de toda la vida. Elvira llevaba años viviendo sola. Desde que su marido falleció, apenas salía. Rosa le ayudaba a veces a traer las compras, a cambiar una bombilla, a regar sus pocas plantas, pero nunca, en todos esos años, había tenido un solo motivo para sospechar de ella. Hasta ahora. El portón de madera que separaba a ambas casas estaba entreabierto. El viento de la tarde lo hacía crujir suavemente. Rosa lo empujó con los nudillos, intentando que no hiciera ruido, aunque no sabía por qué estaba intentando pasar desapercibida. Quizá porque, en el fondo, temía que la respuesta que estaba buscando estuviera demasiado cerca. La casa de Elvira estaba silenciosa. No había señal de movimiento. Rosa tragó saliva, avanzó un paso y llamó con suavidad. «Elvira, ¿estás en casa?» Silencio. Se acercó un poco más hasta la ventana lateral. Las cortinas gruesas estaban corridas. Un olor a humedad escapaba por un pequeño espacio entre los vidrios. Fue entonces cuando Rosa escuchó algo. Un golpe suave, leve, pero claro, como si algo cayera dentro de la casa. «Elvira». Nadie respondió. Los dedos de Rosa se cerraron alrededor de la foto. Un pensamiento se formó en su mente. Uno que no quería aceptar, pero que ahora parecía inevitable. ¿Y si Elvira sabía algo sobre Diego? Abrió el portón por completo y subió los 2 escalones de cemento que llevaban a la puerta principal. Estiró la mano y tocó el picaporte. Estaba abierto. «¡Santo Dios!», susurró. Empujó la puerta lentamente. La oscuridad dentro de la casa la golpeó como una ola fría. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas, y el olor a encierro hacía que el aire se sintiera pesado. Rosa dio 2 pasos hacia adentro. «Elvira, ¿estás bien?» «Soy Rosa». La puerta se cerró sola detrás de ella con un golpe seco. Rosa dio un respingo y giró de inmediato, pero la perilla ya no se movía. ¿Qué? Un escalofrío recorrió su espalda. La casa estaba en silencio absoluto. Ni siquiera los sonidos habituales del campo, un perro a lo lejos, el viento moviendo las hojas, se filtraban allí dentro. Rosa sacó su celular para usar la linterna. La luz débil iluminó la sala. Muebles cubiertos con sábanas, fotografías familiares en las paredes, un tocadiscos antiguo lleno de polvo. Y entonces la vio, una figura, al fondo del pasillo, alta, inmóvil. Rosa sintió que el corazón se le detenía, pero cuando apuntó la linterna hacia allí, no encontró a nadie. Solo un perchero viejo, cubierto con un abrigo largo. Suspiró con alivio, aunque su pulso seguía acelerado. «Tranquila, Rosa», se dijo a sí misma. «Estás cansada.
Estás imaginando cosas. El golpe que había escuchado antes venía del cuarto del fondo. Avanzó con pasos lentos, cada uno más difícil que el anterior. El piso de madera crujía bajo su peso. Cuando llegó al umbral del cuarto, levantó la linterna y quedó petrificada. Había un cofre viejo sobre la cama. Uno pequeño, metálico, con dibujos tallados que parecían símbolos antiguos, y justo al lado, otra fotografía quemada. La mano de Rosa tembló cuando se acercó y la tomó. Era la misma fotografía, la misma pose, el mismo fondo, pero en esta, la sombra detrás de Diego era más clara, más definida, como si hubiera querido acercarse a la cámara, como si estuviera viva. ¿Qué significa esto?, murmuró Rosa con voz temblorosa. De repente, un sonido fuerte rompió el silencio. Un portazo. Venía del pasillo. Rosa giró sobre sí misma con rapidez. «Elvira, Elvira, ¿estás ahí?» Nada. Solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes. La linterna temblaba en su mano. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Guardó la foto en el bolsillo, tomó el pequeño cofre de la cama, pesaba más de lo esperado, y corrió hacia la puerta. Pero cuando llegó al pasillo, Rosa se detuvo en seco. La sombra del perchero ya no estaba allí. Y al otro extremo del pasillo, una figura la observaba, inmóvil, silenciosa, alta. La linterna tembló, la respiración de Rosa se cortó, y durante un instante eterno, la casa de Elvira pareció detenerse en el tiempo. Rosa retrocedió un paso, otro más, hasta que sintió la pared fría en su espalda. La figura dio un paso hacia ella, lento, deliberado. El cofre pesaba como si quisiera liberarse de sus manos, y entonces la figura habló, una voz suave, temblorosa, humana. «Rosa, no debiste venir sola». La linterna cayó al suelo, y todo se volvió oscuridad. La lluvia había cesado al amanecer, dejando el aire húmedo y cargado de un olor terroso que se mezclaba con el perfume tenue de las flores silvestres que crecían entre las piedras del patio. Rosa salió de la casa con el corazón acelerado, aún procesando la revelación de la noche anterior. La fotografía quemada que había encontrado, la misma que no debía existir, permanecía guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. Cada borde chamuscado parecía gritar una historia que alguien había intentado borrar. Y ahora, con la luz del día iluminando la fachada de la antigua vivienda de su vecina Teresa, Rosa sentía un peso en el pecho imposible de ignorar. Teresa había muerto hacía apenas una semana, pero las cosas que Rosa había descubierto dentro de su casa no tenían explicación. La puerta de madera, hinchada por la humedad, se abrió con un quejido largo. Una sombra pequeña se movió en el interior. Era Elvira, la sobrina de Teresa, una mujer de unos 50 años, delgada, con ojos castaños que parecían eternamente preocupados. «Rosa», dijo con voz baja, «¿pudiste dormir?» Rosa negó despacio. «No, hija. Creo que nadie podría dormir después de lo que encontré ayer». Elvira bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de su rebozo. «Hay algo que necesito decirte», susurró casi sin aire. «Algo que mi tía me hizo prometer que nunca contaría». Rosa sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Habla, Elvira», dijo con firmeza. «Ya nada me puede asustar más que la duda». Elvira hizo una señal para que entraran. La casa seguía oliendo a encierro y a velas apagadas. Las cortinas cerradas dejaban entrar solo una luz tenue que caía en líneas diagonales sobre el piso desgastado. Se sentaron en la mesa de madera donde Teresa solía tomar su café. Encima, aún estaban los manteles bordados por ella misma, marcados por el tiempo. Elvira respiró hondo. «Mi tía», comenzó, pero la voz se le quebró. Ella guardó secretos que nadie debía conocer. Pensó que lo hacía para protegerte. Rosa la miró sin parpadear. «¿Protegerme de qué?» Elvira tragó saliva, como si cada palabra le costara. «De la verdad sobre tu hijo». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Mi hijo murió en un incendio. Todo el mundo lo sabe», dijo con voz temblorosa. «Yo misma identifiqué su cuerpo». «No, Rosa,
Elvira negó lentamente, con lágrimas conteniéndose en sus ojos. Lo que identificaste no era él. El corazón de Rosa dejó de latir por un instante. ¿Qué estás diciendo?, susurró. Teresa nunca creyó la versión oficial del accidente. Elvira apretó las manos contra el pecho. Ella investigó por su cuenta. Encontró cosas, documentos, fotografías, gente que decidió callar. Y cuando descubrió algo peligroso, quemó parte de las pruebas para no involucrarte. Rosa apoyó la mano sobre la mesa para no desplomarse. La fotografía que encontré en su casa, dijo con la voz rota. Ella la tenía desde hace ¿cuánto? 8 años, respondió Elvira. Y nunca quiso entregártela porque sabía que, si la veías, no habría marcha atrás. Rosa sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. 8 años. Su hijo habría sido adulto. Habría tenido la edad que ahora solo podía imaginar. ¿Dónde encontró esa fotografía?, preguntó con firmeza limpiándose una lágrima. Elvira tragó saliva antes de responder. En un lugar donde nadie debería haber ido. En la vieja mina de San Bartolo. Rosa arqueó las cejas. ¿La mina abandonada? ¿La de los derrumbes? Sí. Elvira asintió. Teresa fue una noche con unas pistas que alguien le dejó en la puerta. Pistas que relacionaban el incendio con algo mucho más grande. Rosa cerró los ojos un momento mientras respiraba hondo. La fotografía quemada, la mina abandonada, el documento oculto. Era imposible que todo fuera casualidad. Quiero verlo, dijo Rosa con decisión. Quiero ver ese lugar. Elvira abrió mucho los ojos. No, Rosa, no puedes, respondió con voz temblorosa. Es peligroso. No sabes lo que hay allí, no sabes quién. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho de más. Rosa frunció el ceño. ¿Quién?, preguntó lentamente. ¿Quién está detrás de esto? Elvira titubeó. Sus manos temblaban. El silencio se hizo tan denso que parecía llenar toda la habitación. Y entonces dijo algo que Rosa jamás olvidaría. Mi tía no murió por causas naturales. La encontraron porque alguien quiso que la encontraran. Fue advertida muchas veces de que dejara de investigar, y no hizo caso. Rosa sintió que la sangre se le helaba. ¿Estás insinuando que la mataron por algo que descubrió sobre mi hijo? Elvira rompió en llanto. Yo no puedo decir más, Rosa. Se cubrió el rostro con las manos. Pero te ruego, no vayas a la mina. No sola. Rosa se levantó lentamente. Sus piernas parecían de plomo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperle el pecho. Elvira, dijo con voz suave pero firme como el hierro. Mi hijo desapareció hace 20 años. He vivido con dolor, con dudas, con silencio. He sobrevivido a entierros sin cuerpos, a noches sin respuestas. Y ahora que alguien decidió jugar con la verdad, se inclinó hacia ella. No voy a detenerme. Elvira la miró con el rostro empapado de lágrimas. Entonces, al menos llévate esto. Abrió un cajón viejo y sacó un objeto envuelto en un pañuelo bordado. Cuando lo desplegó, Rosa vio algo que le cortó la respiración. Una llave antigua, grande, oxidada, con una inscripción casi borrada. SB, nivel 3. Elvira dijo con voz temblorosa. La encontró mi tía el mismo día que halló la fotografía. Dijo que no debía caer en las manos equivocadas. Rosa tomó la llave. Era fría, muy fría. Gracias, Elvira, le dijo mientras guardaba la llave en su chaqueta. Te prometo que, pase lo que pase, sabrás toda la verdad. Cuando Rosa salió de la casa, la luz del mediodía iluminó el cielo nublado. El viento levantó polvo del camino, y los árboles del jardín parecían inclinarse con un susurro antiguo. Mientras caminaba de regreso a su casa, Rosa sintió algo dentro de sí que hacía años no sentía. Determinación, furia, esperanza. Porque aquel día entendió algo que cambió todo. La muerte de Teresa, la fotografía quemada, la llave de la mina y el silencio de 20 años. No eran piezas separadas, eran parte de un mismo hilo. Un hilo que alguien cortó. Un hilo que Rosa estaba a punto de volver a atar. Y pase lo que pase, costara lo que costara, ella iba a seguirlo hasta el final. El sol comenzaba a caer detrás de los cerros de Nuevo México,
pintando el cielo con tonos naranjas y violetas, mientras Elena permanecía de pie frente a la pequeña casa de adobe donde todo había comenzado. El viento tibio del desierto movía lentamente su cabello plateado, pero su mirada seguía fija en la fotografía quemada que sostenía entre las manos. Aquella imagen, deformada por el fuego pero aún viva en sus detalles más profundos, había abierto una puerta que ella nunca imaginó volver a cruzar. Tras años de silencio, miedo y resignación, finalmente entendía que su vida estaba conectada a algo más grande, algo que había permanecido oculto en sombras y recuerdos incompletos. Las pistas encontradas en la casa, las personas que se cruzaron en su camino, los susurros del pasado, todo formaba parte de un mensaje que, de un modo inexplicable, parecía haber estado esperándola. Elena respiró hondo mientras una lágrima le caía suavemente por la mejilla. «Si esta foto sobrevivió», murmuró, «yo también puedo hacerlo». Guardó la fotografía en su bolso con el mismo cuidado con el que una madre guarda el primer dibujo de su hijo. Sabía que la jornada apenas empezaba. Sabía que faltaban respuestas. Sabía sobre todo que la verdad no dejaría de llamarla hasta que encontrara todo lo que se había perdido. Mientras se alejaba de la casa, el viento volvió a soplar, levantando un remolino de polvo que parecía casi un susurro del destino. Antes de despedirme, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Y si este relato tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal, porque te aseguro que la próxima parte llegará más profunda, más reveladora y más emocionante que nunca.